Normas más claras y sencillas, un articulado mejor redactado y ordenado, nuevos delitos, nuevas penas y en general, un texto adaptado a las nuevas circunstancias y contextos a los que debe hacer frente la Iglesia Católica. Esos son los ejes de la nueva redacción del libro sexto sobre las sanciones penales en la Iglesia del Código de Derecho Canónico, que entrará en vigor el próximo 8 de diciembre de 2021 y que el Papa Francisco promulgó hoy, martes 1 de junio, mediante la Constitución Apostólica Pacite Gregem Dei. En el nuevo derecho penal de la Iglesia introduce un apartado específico de delitos contra los sacramentos donde se incluyen la celebración ilegítima de sacramentos, la violación del sigilo sacramental o la ordenación episcopal ilegítima. La ordenación de mujeres queda penada con la excomunión, y la administración de un sacramento a quien tiene prohibido recibirlo con la suspensión. Introduce también delitos financieros, muchos de los cuales se adaptan a los delitos detectados en el ámbito económico que han afectado a la Iglesia. Se da especial importancia también a los delitos de abusos a menores y personas vulnerables, penados con la suspensión de oficio y la expulsión del estado clerical. El nuevo libro sexto del Código de Derecho Canónico es el resultado de los trabajos realizados por el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos desde el año 2007, cuando recibió el encargo del Papa Benedicto XVI de revisar la normativa penal del Código de 1983, promulgado por Juan Pablo II. De los 89 cánones que forman parte del libro sexto, se han modificado 63, se han cambiado de lugar 9 y se han dejado con la redacción y en la ubicación original 17. Entre las novedades, se incluye el concepto de vigilancia, que no estaba en la redacción anterior. Se han recuperado algunas tipologías de delito presentes en el Código de 1917 y que no se incluyeron en el de 1983, como la corrupción en actos de oficio, la administración de sacramentos a personas que tienen prohibido recibirlos, o la ocultación de irregularidades. Además, se han incorporado nuevos tipos de delito, como la violación del secreto pontificio, la omisión de la obligación de dar cumplimiento a una sentencia o decreto penal, o el abandono ilegítimo del ministerio. También se ha prestado especial atención a la tipificación de los delitos económicos, como la transferencia de bienes eclesiásticos sin las necesarias consultas, delitos patrimoniales cometidos por mala gestión, o la malversación. Asimismo, se le da una nueva dimensión al delito de abusos a menores al encuadrarlo en los delitos cometidos contra la dignidad de la persona en vez de en los delitos contra las obligaciones especiales del clero. Entre los delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia, se castiga con la excomunión latae sententii al apóstata, al hereje o al cismático. Quien enseña una doctrina condenada por el Romano Pontífice o por un concilio ecuménico o rechaza pertinazmente la doctrina será castigado con una censura y con la privación del oficio. En los delitos contra las autoridades eclesiásticas y contra el ejercicio de los cargos se recoge que quien atenta físicamente contra el Romano Pontífice, incurre en excomunión latae sententii reservada a la sede apostólica. Si se trata de un clérigo, puede añadirse otra pena, atendiendo a la gravedad del delito, sin excluir la expulsión del estado clerical. Quien desobedece a la sede apostólica, al ordinario o al superior cuando mandan o prohíben algo legítimamente, y persiste en su desobediencia después de haber sido amonestado, debe ser castigado según la gravedad del caso con una censura, con la privación del oficio o con otras penas. También se pena a quien suscita públicamente la aversión o el odio contra la sede apostólica o el ordinario, con el motivo de algún acto del oficio o del cargo eclesiástico, o induce a desobedecerlos, debe ser castigado con entredicho o con otras penas justas. Se castigan los abusos de poder por parte de eclesiásticos. Por lo que quien, aparte de los casos ya previstos por el derecho, abusa de la potestad eclesiástica, del oficio o del cargo debe ser castigado de acuerdo con la gravedad del acto u omisión, sin excluir la privación del oficio o del cargo, quedando firme la obligación de reparar el daño. Se especifica que quien por negligencia culpable realiza u omite ilegítimamente y con daño ajeno o escándalo un acto de potestad eclesiástica, del oficio o del cargo, debe ser castigado con una pena justa quedando firme la obligación de reparar el daño. En cuanto a los delitos cometidos contra los sacramentos, se señala que se impondrá una pena latae sententii de entredicho, es decir, una excomunión parcial, y en caso de que sea clérigo será suspendido, quien sin haber sido promovido al orden sacerdotal, atenta a realizar la acción litúrgica del sacrificio eucarístico. También quien no pudiendo administrar válidamente la absolución sacramental, trata de darla, u oye una confesión sacramental. Será excomulgado asimismo quien pretenda conferir el orden sagrado a una mujer,
así como la mujer que atente recibir el orden sagrado. En esos casos, incurre en excomunión latae sententii reservada a la sede apostólica. El clérigo además puede ser castigado con la expulsión del estado clerical. Se establece también que quien administra deliberadamente un sacramento a quienes tienen prohibido recibirlo sea castigado con la suspensión, a la que pueden añadirse otras penas. Se establece que quien obtiene ilegítimamente un lucro con el estipendio de la misa, debe ser castigado con una censura o con otras penas. Sobre el sigilo sacramental señala que el confesor que viola directamente el sigilo sacramental, incurre en excomunión latae sententii reservada a la sede apostólica. Quien lo viola solo indirectamente, ha de ser castigado en proporción con la gravedad del delito. Se pena también a quien quiera que grabe con cualquier medio técnico, o divulgue con malicia en los medios de comunicación social, las cosas dichas por el confesor o por el penitente en la confesión sacramental, verdadera o fingida. En ese caso, debe ser castigado según la gravedad del delito, sin excluir, si se trata de un clérigo, la expulsión del estado clerical. Queda excomulgado el obispo que confiere a alguien la consagración episcopal sin mandato pontificio, así como el que recibe de él la consagración. En ese caso se incurre en excomunión latae sententii reservada a la sede apostólica. El clérigo que contraiga matrimonio, aunque sea solo civilmente, incurre en suspensión latae sententii. Si después de haber sido amonestado no cambia su conducta o continúa dando escándalo, debe ser castigado gradualmente con privaciones o también con la expulsión del estado clerical. Se indica que el religioso de votos perpetuos, no clérigo, que atenta contraer matrimonio aunque sea solo el civil, incurre en entredicho latae sententii. Se señala que el clérigo concubinario y el clérigo que con escándalo permanece en otro pecado externo contra el sexto mandamiento del Decálogo, deben ser castigados con suspensión. Si persiste el delito después de la amonestación, se pueden añadir gradualmente otras penas, hasta la expulsión del estado clerical. El clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido públicamente, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera. Se pena también del mismo modo al clérigo que, con violencia, amenazas o abuso de su autoridad, comete un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo u obliga a alguien a realizar o sufrir actos sexuales. En el apartado de delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre se incluye que incurre en excomunión latae sententii quien procura el aborto, si éste se produce. Se incluyen los delitos de abusos a menores y a las personas vulnerables. Se especifica que será castigado con la privación del oficio y con otras justas penas, sin excluir, si el caso lo requiriese, la expulsión del estado clerical, el clérigo que comete un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo con un menor o con persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela. Será también castigado con esas mismas penas el clérigo que recluta o induce a un menor, o a una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón, o a la que el derecho reconoce igual tutela, para que se exponga pornográficamente o para participar a exhibiciones pornográficas, tanto verdaderas como simuladas. Por último, dichas penas se impondrán también al clérigo que inmoralmente adquiere, conserva, exhibe o divulga, en cualquier forma y con cualquier instrumento, imágenes pornográficas de menores o de personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón.